Bueno, voy por acá a compartir pantalla. Ya nos queda el último tema. Esta clase yo creo que no va a ser tan larga, que este último tema este último tema hace referencia a los residuos sólidos que podemos encontrar en las plantas de tratamiento de agua residual. Bueno, ay, sí nos está cargando Safuna, perfecto. Entonces vamos a mirar cuál es el documento, primero que todo. El documento se llama, míralo es aquí, se llama Separación de residuos sólidos en una planta de tratamiento. Esta es la parte que nos quedaba pendiente. Entonces, ¿de qué se trata esta parte, Diego? El objetivo es identificar, para empezar, pues reconocer cuáles son los tipos de residuos sólidos que existen en general, ¿cierto? ¿Cuál es la normativa que le aplica a este tipo de residuos? Y ya con ese contexto, saber qué tipo de residuos son los que salen de cada una de las unidades de las unidades operativas de la planta de tratamiento de agua residual y poder identificar cuál es el tratamiento que debería dársele. Porque si bien es cierto, vimos que los lodos de la planta de agua potable pueden llegar a causar impacto por lo que tienen residuos de aluminio y de hierro. Imagínense estos que vienen contaminados con sustancias orgánicas denominadas putrecibles, ¿no? Que quiere decir que comienzan a descomponerse y al descomponerse generan olores y al generar olores atraen vectores. ¿Cuáles son los vectores? Pues mosquitos, ratones, todos ellos con un potencial infeccioso altísimo. Entonces, por eso es importante identificar cuáles son los tipos de residuos sólidos que salen de nuestra planta. Pero entonces, como el documento no me da una inducción general, les voy a poner un video de qué son los residuos sólidos y cómo se clasifican según la última normativa, porque afortunadamente, desde hace unos 4 años, la resolución de gestión de residuos sólidos en Colombia cambió y ya nos permite una gestión em, que ya no tiene 7 colores de residuos como teníamos antes, que no se los aprendía ni el que hizo la norma, sino que ahora tenemos solamente, prácticamente en las empresas normales manejamos 3, a menos pues que ya trabajemos con residuos peligrosos y lleguemos a, hacer, y lleguemos a utilizar las bolsas rojas, pero de lo contrario vamos a utilizar blanco, negro y verde. Los niños dicen blanco bueno, negro malo, verde orgánico. Entonces ya hay una relación más interesante y más fácil de aprenderse. Entonces le vamos a poner cuidado, este video es muy cortico. Dígame, Diego. Eh, yo he visto en algunas partes, he visto uno rojo que dice residuos peligrosos. ¿Ese ya lo quitaron o ese se pone dependiendo del lugar? Dependiendo del lugar, Diego, por ejemplo, ¿qué se consideran residuos peligrosos? Los residuos peligrosos pueden ser de tipo biológico o de tipo químico. Entonces, un residuo peligroso biológico siguen siendo los papeles higiénicos de los consultorios médicos y las clínicas. ¿Por qué solo de allá? Porque es que se supone que allá es donde va la gente enferma. No podemos pues deducir que todo el papel higiénico es un residuo peligroso, ¿no? El papel higiénico del resto de las casas y del resto de instituciones y de empresas, pues va en la bolsa negra, donde es lo no aprovechable, pero solamente los de los residuos de los baños, de los hospitales y de los consultorios médicos van al recipiente rojo. Al igual, pues en las clínicas salen otro tipo de sustancias como
pueden ser papeles contaminados con fluidos corporales, que también se supone que son de gente enferma, restos de partes que hayan sido extraídas, no sé, pues la grasa de las lipo, los tumores, todo lo que salga de los hospitales es considerado un residuo biosanitario peligroso y va a incineración. Hay otro tipo de residuos que son peligrosos, pero que no pueden ir a incineración, que son como los residuos químicos. Entonces, por ejemplo, los recipientes bueno, hay unos que son peligrosos, que no se pueden volver a utilizar para nada, por ejemplo, los restos de reactivos químicos sólidos. Entonces, son sustancias que no se pueden incinerar, pero que tendríamos que enviar a una disposición que se llama, en los rellenos sanitarios hay unas como bóvedas donde prácticamente se entierran este tipo de residuos en contenedores especiales. Entonces, ese tipo de químicos, de sustancias que puedan generar plomo, cromo, contaminado, que no se pueda recuperar y que pueda generar algún impacto para la salud de las personas, entonces va a relleno sanitario de seguridad, no como con los demás elementos del relleno sanitario, sino que algunos rellenos sanitarios del país, porque no todos, tienen este tipo de bóvedas. Entonces, relleno sanitario de seguridad. Y hay otros residuos que se consideran residuos especiales, que tienen que tener también una disposición especial, por ejemplo, las pilas, las baterías, los restos electrónicos. Entonces, estos residuos, por lo general, en los supermercados ya están colocando como dispositivos especiales para que uno lleve estos residuos. En las empresas depende de la empresa. Entonces, si es una empresa, por ejemplo, que trabaja con cambios de aceite, muy seguramente va a tener que tener un tanque especial donde se almacenen los recipientes de los aceites, líquidos de frenos y todas estas sustancias que van contaminadas. Por ejemplo, algo que contamina mucho son los fertilizantes, fungicidas, pesticidas. Entonces, los recipientes de estos residuos no pueden ser mezclados con los otros porque están contaminados de un residuo peligroso. Y todo lo que entre en contacto con un residuo peligroso, Diego, se convierte en un residuo peligroso. Entonces, todos los empaques de fungicidas y pesticidas, las alcaldías tienen la responsabilidad de implementar la recolección de estos recipientes, porque no falta que los dejen tirados por ahí en el campo y luego pase una persona que no conozca el asunto, le dé tres jugadas y después guarde ahí el agua o la leche, ¿no? Porque son frascos de PVC, de polietileno gruesos que son durables, pero pues no sirven para guardar nada, mucho menos nada que vaya a ser consumido. Entonces el riesgo es muy grande. Se supone que a uno le dicen que los debe enjuagar y los debe picar, como romper, para que otra persona no los vaya a usar, pero la verdad es que deben ser recogidos o deben ser em, destinados en un tipo de contenedor especial rojo. Y otra cosa también son los contenedores presurizados, como los aerosoles, también hay muchos insecticidas que vienen en aerosol. También como son contenedores presurizados, son residuos especiales. Entonces, si la empresa saca mucho, mucho de estos residuos, tiene que implementar un contenedor rojo. Le toca. Pero si no, si es una empresa común y corriente, entonces, ¿qué debe tener? Blanco, negro y verde. Esa es como lo que nos manda la resolución ahora. Pero sí va a seguir mirando en algunos tipos de fábricas y en sobre todo hospitales y consultorios. Sí, 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 definitivamente el rojo sigue, pero pues ya no para todo el mundo. Ay, ¿sabe en dónde también deberían haber rojos? En las peluquerías. Porque no por el pelo, el pelo no es un residuo peligroso, sino por todas esas sustancias Eso químicas. te quería preguntar también. A mí alguna vez en una peluquería, una señora me dijo que ellos tenían que pagar que como alguien, como una empresa, que les recogía a ellos los residuos.
Y entonces, pues cuando eso yo le entendí que era pues todo el pelo y cuchillas y eso. Entonces no sé si el pelo también o el pelo va a la basura normal, pero pues eso me decía que ellos tenían que pagar a una empresa de aseo que les recogía los residuos de las peluquerías. Pues la verdad es que en eso hubo, como la resolución salió como sin mayor sensibilización a las personas, claro, ellos empezaron a mandar el pelo a como residuo peligroso, pero el pelo como tal no es un residuo peligroso. Lo que es peligroso son la cantidad de químicos que ellos utilizan, los tintes, esta sustancia que utilizan para hacer las queratinas. ¡Ay, cómo es de contaminante, Diego! Es impresionante. Entonces, todos esos frascos o residuos de este tipo de sustancias o papeles o telas o cualquier elemento que esté contaminado con este tipo de sustancias se convierte en un residuo peligroso. Pero hubo mucha desinformación cuando salió eso, porque las empresas que tienen la responsabilidad de recoger esos residuos peligrosos también son de dos tipos. En la mayoría de las ciudades funcionan los de residuos biosanitarios, o sea, los que recogen esos residuos que son orgánicos y que se deben quemar. Entonces los llevaban a incineración. Pero este tipo de frascos y recipientes, eso no se puede quemar. Entonces van a son residuos contaminantes, pero tienen que mandarse a relleno sanitario de seguridad. Yo la verdad no he tenido la oportunidad como de investigar a ver en qué va eso de las peluquerías, porque en un comienzo sí fue mucha desinformación. Entonces sí vi muchas peluquerías que estaban mandando el pelo a incinerar y muchas empresas mandando a incinerar el papel higiénico. Todavía veo en algunas empresas en los baños el recipiente rojo, que por qué no, que es papel contaminado, pero pues no. Imagínense los costos, no solamente para la empresa, sino los costos ambientales de estar quemando un residuo que se puede descomponer. Si incluso hay ciudades, bueno, pequeñas poblaciones más bien, creo que vi una, donde recogían, bueno, había un señor específicamente que recogía el papel higiénico, lo compostaba, o sea, y hacía abono con esa vaina, o sea, los residuos de papel higiénico no son peligrosos, a menos que vengan de una clínica, porque ahí sí se presume que están contaminados con alguna bacteria, algún virus, que tienen alguna cosa, pero el resto no. Entonces sí hubo, Diego, mucha desinformación al comienzo. No sé cómo estén manejándolo ahora, pero lo que es peligroso de las peluquerías es eso, son los químicos eh, con los que hacen los diferentes procedimientos. Eso es lo peligroso. Y eso no se puede mandar a incineración, pero sí se toca pagar por peso una empresa especial que haga la recolección. No lo pueden tirar al camión de la basura. Eso sí, eso sí es cierto. Voy a averiguarme bien qué ha pasado con esas peluquerías para contarles. Bueno, vamos a ver la gestión. Ay, no me van a salir comerciales, parece, viejo. A ver. Cordial saludo para todos. Mi nombre es Estefanía. No hay comerciales. Entonces pongámosle cuidado a esta capacitación de Vital Support, es súper cortica, pero explica qué es un residuo sólido y cómo se debe disponer en los distintos contenedores. Hernández, y en este video aprenderás cómo gestionar de forma correcta residuos sólidos según el nuevo código de colores. Pero antes de iniciar quiero que le des clic aquí en suscribirse y luego clic en la campanita para que seas la primera persona en enterarse de nuestros próximos videos. En el año 2019, la resolución 2184 modificó los criterios para la disposición de residuos sólidos con el fin de fortalecer y mejorar los procesos de reciclaje en Colombia. La aplicación de esta resolución iniciaba el 1 de enero del año 2021. Sin embargo,
La aparición repentina y prolongada de la pandemia ocasionó un retraso en esta implementación y es así como en diciembre del año 2020 aparece la resolución 1344 para modificar ese plazo de implementación y ahora el límite es el 1 de julio del año 2022. Es importante resaltar que según estas dos resoluciones, la nueva clasificación de residuos sólidos es sencilla, aporta en gran medida al bienestar del medio ambiente y por último y muy importante, absolutamente todos podemos contribuir, por ejemplo desde el hogar. Veamos entonces qué son los residuos sólidos. ¿Qué son los residuos sólidos? Son aquellos materiales desechados tras su vida útil y que por sí solos carecen de valor económico. ¿Qué es la regla de las 3 Rs? Es una estrategia que consiste en reducir, reciclar y reutilizar. Volvámonos a explicar cada una de ellas. Reducir, ¿qué significa producir menos desechos? Reciclar, que implica introducir ese residuo sólido en un nuevo ciclo productivo para convertirlo en materia prima. Así vamos a reducir considerablemente los costos de producción. Y reutilizar, que significa o implica más bien ser un consumidor responsable, ya que vamos a usar ese objeto, ese material o ese residuo sólido nuevamente en otra actividad. En esta época, Diego, hay otra R que se le ha aumentado a esta teoría de las 3 Rs que se llama rechazar, que es la más importante. O sea, más importante que ya que usted está en la casa y tenga que separar un residuo o volverlo a usar haciendo, por ejemplo, sus gaticos, es no recibir. Entonces, no reciba bolsas, que afortunadamente la última resolución pues ya exige que los supermercados no den bolsas, aunque las siguen dando, ¿no? Pero no deberíamos recibir bolsas plásticas, no deberíamos comprar botella envasada, o sea, plásticos de un solo uso. No deberíamos nosotros comprar, entonces sí, reciclar, reutilizar, pero lo más importante es rechazar, no compre, no. Si va a comprar verduras, no compre la que viene con doble bandeja de icopor y 2 plásticos encima, pues no, pero procure comprarla a granel. Es lo más importante, no recibir esos plásticos, para que lo tengan en cuenta. ¿Cuáles son los nuevos colores de las canecas? Blanco, residuos aprovechables. Residuos que podemos reutilizar como plástico, vidrio, metales, papel y cartón. Ojo, si es una lata debe estar limpia, seca y aplastada. Y si es vidrio debe ser, por ejemplo, una botella en buenas condiciones, libre de comida, de bebida y en conclusión, limpios y secos. Negro, residuos no aprovechables, como por ejemplo papel higiénico, servilletas, papel y cartón contaminados con comidas, papeles metalizados, residuos de barrido, toallas higiénicas y en general todo lo que debe ir al relleno sanitario y no se puede reciclar. Verde, residuos. Hay una aclaración. El papel y cartón, por ejemplo, son residuos aprovechables, pero en el momento en que dejamos que se ensucien y se contaminen con comida, con aceite, ya no son aprovechables. Entonces, de ahí la importancia de separarlos. La pizza que viene en caja, fabuloso porque ya no es un empaque plástico y es caja, pero esa caja no se la puede reciclar porque viene contaminada con el aceite de la pizza. Entonces, bueno, bien, porque la mandamos al residuo y al relleno y al menos se degrada, pero no es reciclable como tal. Sí, o sea, es que esto sin explicación a veces se va como que la gente lo va tomando como con su propia interpretación. Pero si el residuo, por más reciclable que sea, está contaminado, pues ya no sirve. A mí me preocupa mucho una práctica que es común en varias partes, y es que cogen una botella plástica y le empiezan a meter papeles ¿de qué se llama esto? De mecato. Entonces hacen sus botellas de Coca-Cola de 2 litros con una cantidad de papeles de Cheetos, de Doritos, de bolsitas, a la hora de reciclar, o sea, eso ya no es reciclable nada, porque el papel de mecato no es reciclable.
Eso se va a relleno sanitario. Y si usted lo metió en una botella plástica, pues tampoco la botella la va a poder reciclar, porque dígame quién se pone a sacar esa mano de papeles de una botella para que sea reciclable. Entonces, esa práctica se la inventaron en algún momento, pero como yo lo veo, lo único que hace es evitar que una botella que pudo haber sido reciclada, porque el plástico de las botellas de gaseosa sí es reciclable, ya no lo sea, porque en el momento en que usted la llena de otra cosa, ya no sirve para ser reciclada. Ya no hay forma. O sea, las recicladoras no se van a poner no van a gastar en hacerle tanta cosa a las botellas. O sea, una botella que la ven así se fue para el relleno ya. Los orgánicos aprovechables, como restos de comida, obviamente sin empaques, cáscaras de huevo, madera, hojas secas, desechos agrícolas, cáscaras de frutas y verduras, restos de café, bolsitas de aromáticas, etc. Aquí con los orgánicos hay otro asunto. Cuando queremos compostar orgánicos, lo ideal es que utilicemos los residuos de la comida, de la preparación de la comida. A veces no, los residuos de comida no son tan viables. Por ejemplo, cuando es un restaurante ya no es tan viable mandarlos a compostaje, pero sí los de la preparación de la comida y preferiblemente que no sean residuos de origen animal, ¿no? Porque los restos, los cueritos, los restos de carne, los huesos atraen muchísimos gusanos. Entonces a veces el compost se complica. Si de verdad va a haber un aprovechamiento para esos orgánicos, es preferible mandar estos cueros o restos como tal de la comida mejor al relleno sanitario en la bolsa negra. Estos residuos van a ir a plantas de tratamiento para generar nuevas materias primas. ¿Cómo se implementa este nuevo código de colores? Mediante el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos o PGIRS que deben tener todas las empresas y los hogares con la información que estamos recibiendo en este video. Así de sencillo. Recuerda que si todo el país colabora con esta separación de residuos, vamos a disminuir el impacto medioambiental y de esta forma cuidaremos nuestro planeta Tierra, el agua, el aire y en conclusión, por supuesto, a nuestras generaciones futuras. ¿Las bolsas rojas desaparecen? Esta pregunta me la han realizado muchas personas y la respuesta es no. Las bolsas rojas para residuos peligrosos que utilizamos en el sector hospitalario y empresas similares como en el sector belleza, por ejemplo, continúan con el marco normativo para tal fin, como es el decreto 780 del año 2016 y la resolución 1164 del año 2002. Aquí se me olvidaba en todo lo que le conté de los residuos peligrosos, estos que pueden ser cortopunzantes. Es un residuo peligroso, por ejemplo, le prohibieron a todas las droguerías prestar el servicio de inyectología. Ahora solo se puede ir a los centros de salud porque era muy complicado, era muy complicado el manejo de este tipo de residuos. La jeringuilla es reciclable, pero la aguja tiene que ir pues ¿en qué es? En los sitios de salud, lo meten en un recipiente especial que se llama guardián. El guardián es como un frasco, como un tarrito grande, como de qué les digo. Ay, pues yo haciéndolos adivinar, pudiéndoles mostrar una imagen. Guardián para Pero residuos ellas están cortopunzantes. aplicando inyecciones, porque yo he ido a la droguería y ya le aplican a uno, la venden y se la aplican. Y entonces lo que uno ve es que ellos tienen un tarrito pequeño ahí colgado que tiene como una ranura para meter ahí la jeringa y jalar y que la aguja caiga entre el tarro. Debe Y estar ya la jeringa autorizada. la recipiente. Diego, como es una población pequeña, debe estar autorizada la droguería, porque no todas las droguerías prestan el servicio. Estos son los guardianes, estos son los tarritos. Entonces, en esta ranura meten la aguja y la aguja queda acá y ya lo demás lo pueden disponer como quieran. Pero, pero estos son los guardianes que estos sí los mandan a incineración para residuos peligrosos. Mírelos, hay de todo tipo, de todo tamaño. Las inyecciones que se le ponen a los animales, o sea, todo lo que sea agujas,
tiene que ir a este tipo de, mírelo, este chiquito, a este tipo de contenedor. Pero si ha tenido la oportunidad de visitar alguna droguería donde le estén poniendo inyecciones, es porque está autorizada. O sea, no todas, no todas están autorizadas, pero pues obviamente en poblaciones pequeñas tienen que hacerlo porque no hay tanta disponibilidad de centros de salud para que la gente vaya. Mm, Bueno, ¿qué más dice esta niña? Espero que te haya quedado muy claro este tema. Ah, bueno, ya, se acabó el video. Entonces, ¿qué tipo de residuos tenemos? Tenemos residuos que son reciclables, aprovechables, que van en el recipiente blanco, la bolsa blanca, pero que tienen que estar limpios. ¿Cuáles son? Plásticos gruesos, o sea, todos los plásticos de los elementos de aseo sirven. Todos los plásticos del champú, de todos los elementos de belleza o de aseo personal, eh, son de un tipo de plástico que puede ser reciclado. Las bolsas plásticas no todas son reciclables. Solo son reciclables las de polietileno de alta densidad. ¿Cómo las identificamos? Cuando nos cuesta romperla. ¿Han visto, por ejemplo, esas bolsas plásticas en las que vienen empacados los equipos? Algún elemento como que uno compra que llega en unos tipos de bolsas que uno ni por más que quiera no les puede meter como las uñas para romperlas. Eso es polietileno de alta. Esas bolsas son reciclables. Pero esas que le dan yendo a comprar el pan, que usted medio las toca, se desbaratan, esas no son reciclables. Entonces, ese es el asunto con las bolsas. Ningún tipo de papel de mecato es reciclable. Eso todo va al recipiente negro, junto con servilletas, papel higiénico y todo lo que hubiera podido ser aprovechable, pero que esté sucio. Papel, cartón sucios, porque el papel y cartón de oficina, ese sí se lo puede mandar al recipiente blanco. Em, ¿Y qué más? Y lo verde, lo que sea que se pueda compostar. Ahora, ¿qué es lo interesante? Pues lograr mm, disponer adecuadamente estos residuos, ¿no? En los edificios y en los conjuntos residenciales ya es obligatorio, so pena de sanción, que la copropiedad separe los residuos. Entonces, tienen que tener una unidad de almacenamiento de residuos donde la gente lleve aprovechables, no aprovechables y orgánicos, y hacer una recolección o entregarlos de manera adecuada, porque pues nada hacemos con separarlos y mandarlos todos al mismo pote de basura. Entonces se entrega al carro recolector de basura solamente lo negro y lo verde si es que el relleno sanitario de la ciudad lo aprovecha y lo reciclable a los recicladores, y si en la ciudad hay alguna empresa destinada a hacer compostaje como lo hay en varias ciudades, pues se le entrega a esa empresa lo verde. Por lo general, pues verde y negro van a dar el relleno sanitario y lo que hacen, o lo que he visto, pues yo que hacen acá, al menos en el Quindío, es que los recicladores pasan por los sitios escogiendo, ¿no? Escogiendo qué es lo que hay de reciclaje y se lo llevan de las unidades de almacenamiento de residuos de los conjuntos. Entonces es también nuestra obligación, además el Código de Policía también lo exige, es nuestra obligación como ciudadanos hacer separación de los residuos y disponerlos adecuadamente. Nosotros, ¿qué deberíamos hacer con los peligrosos? Llevarlos a los sitios, centros comerciales o sitios donde exista una disposición adecuada. ¿Dónde he visto aquí? Centro Comercial Plaza Flora. No he visto, pero me imagino que el portal del Quindío también lo tiene. Las oficinas de las alcaldías tienen contenedores especiales para que la gente lleve las pilas, los contenedores presurizados, las baterías o los elementos electrónicos que ya no use, que los disponga de manera adecuada, porque no se puede tirar, por ejemplo, un celular viejo a la basura. Eso tiene una cantidad
químicos y de sustancias que reaccionan con la basura y pues puede ser peligroso, entonces son residuos especiales. Los restos de computadoras, todo eso son residuos especiales. Bueno, ahora sí vamos a ver cómo esto es que lo encontramos dentro de una planta de tratamiento de agua residual. Resulta que dentro de las plantas de tratamiento de agua residual, bueno, dentro de la gestión de residuos, comenzamos la primera etapa en la gestión de residuos, es la separación en la fuente. O sea, ¿cómo comienza este proceso de llevar los residuos a una buena disposición? Comienza con que las personas hagan una correcta separación. Entonces, ¿cuál es la fuente? Pues si estamos hablando de un conjunto residencial, pues la fuente es su casa. Entonces, separación en fuente es que usted comience separando en su casa. Eso es así. En una planta de tratamiento de agua potable o de agua residual, la fuente como tal es la unidad o operación unitaria que genera el residuo. Ahí estaríamos hablando de las fuentes. Entonces, en el caso del agua residual, ya vimos que dentro del tratamiento hay diferentes operaciones donde obtenemos sólidos, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿cuál es el primer elemento que encontramos en una planta de tratamiento de agua residual? El pretratamiento. El pretratamiento, ¿qué es lo primero que implementa? Una rejilla. Mientras las rejillas de agua potable se llenan de piedra, ramas, hojas y demás, que son residuos orgánicos y que perfectamente se pueden sacar y disponer a un lado de la cuenca y no hay ningún problema con ellos, lo que recogen las rejillas de las plantas de aguas residuales es muy distinto. ¿Qué estaríamos recolectando en esas rejillas de aguas residuales? Algunos tipos de plásticos que por alguna razón se van por la cañería de aguas residuales o que entran a la tubería de aguas residuales cuando el municipio no tiene separado el agua lluvia del agua residual y cuando llueve, pues por las calles se arrastra cualquier cantidad de tapas de gaseosa, de botellas pequeñas, una cantidad de basura que se mete por las rejillas por los sumideros y pues va a dar a la planta de tratamiento de agua residual. Entonces podemos encontrar plásticos, podemos encontrar otros tipos de plásticos maleables o que cambian de forma y se pasan incluso la rejilla o se envuelven en las cosas estas de la rejilla y las obstruyen, que pueden ser guantes desechables, condones, em, los plásticos de las toallas higiénicas, o sea, todo eso, cuando no hay una buena práctica de disposición, puede llegar a la planta de tratamiento de agua residual. Obviamente llega papel higiénico porque este es el momento en que las personas todavía no han caído en cuenta en que el papel no se debe mandar por la tubería porque se atasca con el tiempo, por suave que sea el papel higiénico y por más que parezca que se va a deshacer con el agua, con el tiempo se va acumulando en la cañería y las daña. Entonces llega papel higiénico, llegan pañales, llegan tampones en esa área. ¿Qué más puede llegar a una rejilla que aparte de todo se pasa la rejilla? El cabello. Y es de lo más complejo dentro de las plantas de tratamiento de agua residual, porque el cabello es elástico, no se descompone fácilmente, se enreda en las unidades, mejor dicho, es de lo peor. Entonces, esa rejillita de la casa para coger el cabello, sobre todo las chicas, pues, o los hombres de pelo largo que botamos tanto pelo, es básico. O sea, no se debe forzar el cabello a meterlo por el sifón. Es mejor sacarlo y mandarlo como residuo sólido, pero al relleno sanitario, no a la planta de agua residual. Eso en cuanto a las rejillas como tal. Entonces, miren todo ese tipo de residuos sólidos que llegan, pero con un problema adicional, y es que llegan contaminados con sustancias orgánicas, lo que les decía hace un rato, putrescibles. O sea que esos residuos están sucios,
generan malos olores, atraen vectores. Entonces, son residuos que tienen que ser removidos y enviados directamente al relleno. No como residuos peligrosos, pues tampoco, pero sí en contenedores especiales que les escurran el agua y los lleven lo más rápido posible al relleno sanitario. Es lo que por lo general se hace. ¿Dónde más encontramos residuos sanitarios, residuos sólidos en otra de las unidades? Habíamos visto que después de la rejilla que seguía el desarenador, ¿cierto? Y el desarenador tiene muchos sólidos muy parecidos a los que ustedes manejan en sus plantas en los desarenadores de agua potable, solo que igual, esta arena siendo la misma arena, sílice, grava, otras sustancias muy pesadas, están contaminadas. Entonces, en algunas ocasiones, algunas plantas han implementado el lavado de esas arenas. Entonces las lavan, pues ahí se gasta una importante cantidad de agua, pero se lavan que esta agua no alcanza a estar tan contaminada o se mete, pues se mete al tratamiento de la planta de aguas residuales, pero las arenas limpias ya se pueden disponer en terreno. Entonces, esa es la ventaja. Otro residuo sólido que podemos encontrar en otra de las unidades es los residuos en las trampas de grasa. Las grasas, dígame, pregunta, pregunta. Pues hagamos a ver. Profe, Dígame. buenas noches, Hola, ¿cómo están? ¿qué más, John? Qué bueno que llegó. Cuéntemelo todo. Apenas entré. ¿Cómo van? ¿En qué voy atrasado? Pues, ya se perdió usted el video de de los tipos de residuos. Ahorita me acuerda para enviárselo o venga, lo envío de una vez al grupo, porque si no, me olvido de ¿Tipos de usted. residuos que residuos sólidos o residuos volátiles o de qué? Residuos sólidos. Lo que ustedes están viendo en laboratorio de los sólidos es lo que se hace en laboratorio para determinar el diseño de las unidades. Pero estos son residuos sólidos, o sea, esto es basura, O sea, como basura, arena, basura, piedra, basura, tal cual. orgánicos, inorgánicos. Exactamente. Venga, ¿dónde están? ¿Qué son los residuos sólidos? Ya, este. Se los voy a enviar el video para que lo mire ahora, o bueno, viendo la clase también se desatrasa. ¿Qué otros residuos? Entonces, estas grasas. Estas grasas se consideran residuos sólidos porque ellas se van compactando. Las trampas de grasa, que es por lo general lo que van a ver ustedes afuera de todas las cocinas, incluso de las casas como tal, de las casas de campo, de las casas, pues que solamente son casas, ¿no? Porque si ya están dentro de un edificio, pues es el edificio el que tiene la obligación de poner las trampas de grasa. Pero por lo general, las trampas de grasa se conectan solamente a la salida de la cocina de las casas para poder remover aceites y grasas que se van solidificando y se debería hacerle eh, mantenimiento cada mes, ¿no? Yo creo que casi nadie lo hacemos y yo me incluyo con toda la pena, pero deberíamos hacerle cada mes o 2 meses la extracción de las grasas de la trampa para evitar que se pasen al resto del sistema. En una planta de tratamiento de agua residual, pues todas esas grasas que llegaron igual se deben remover. Entonces, estas grasas consideradas residuos sólidos que a veces simplemente se separan por flotación y a veces se le mete aireación al sedimentador. A veces se hace esto en un solo contenedor. Por un lado sedimenta y por otro lado se remueven las grasas. Con la formación de la espuma se levantan las grasas y se sacan con pala. Estas grasas se pueden disponer en huecos en la tierra que hayan sido tratados con cal viva, o sea, se hace un hueco, se lo
se le coloca cal por todos lados y la grasa se puede enterrar allí. Entonces es factible hacer eso con este tipo de residuos, de residuos de grasas. De lo contrario, pues si las cantidades son, porque depende de la ciudad, la cantidad de grasas que salga pues puede ser exagerada, se pueden mandar también a relleno sanitario. Bueno, aquí nos habla de lo que les estoy diciendo, que en el desbaste y en el cribado encontramos distintos, sino que aquí nos vuelve a hacer un recorderis. Esto es bueno que lo lean con toda la calma para que se acuerden, porque ya vimos suficientes tipos de rejas, ya vimos suficientes tipos de cribados. Entonces, pues volver a repetir qué es un cribado y cómo son las rejillas gruesas o finas no tiene mayor sentido. Lo que nos interesa es saber qué hacemos con los residuos que están allí, ¿cierto? La recolección de estos residuos, miren, por ejemplo, esto es recolección de rejillas y acá me ponen una cámara de inspección. La recolección de los residuos sólidos de una planta de tratamiento de agua residual puede ser manual o puede ser mecánica. Acordémonos de rejillas manuales y mecánicas. Recuerden que cuando veíamos las rejillas, veíamos diferentes tipos, ¿cierto? Porque ¿qué pretendemos en las aguas residuales? Pues pretendemos el menor contacto del operario con el fluido, porque es complejo, ¿no? Pero entonces, donde hay una, por ejemplo, esta es manual. Esta es una rejilla de una planta de tratamiento de agua residual manual. ¿Qué es lo mínimo que debe tener? Pues un espacio para que el operario separe de manera segura, que no quede en contacto con el agua residual, y a través de un rastrillo pueda levantar el residuo y sacarlo. Los residuos que estén aquí, que como les decía, puede ser cualquier cosa. Plásticos, guantes, papel higiénico, pañales, toallas higiénicas, condones, pelos, en fin. Y en algunas otras plantas más grandes, el rastrillo este es mecánico. De hecho, ahora al final les muestro un video que hace como un análisis de todos los residuos que pueden estar en la planta de tratamiento de agua residual. En algunas de las rejillas o cribados, este rastrillo es automático, entonces de cuando en vez, de acuerdo al historial, pues de cada cuánto se deben limpiar las rejas en ese sistema específico, ella está limpiando y mandando a recolección. Entonces pueden ser manuales, pueden ser automáticas. ¿Qué es lo importante en el manual, en la recolección manual? El uso de elementos de protección personal. Aquí dice no debe exceder límites de seguridad en cuanto a movilidad y cercanía para que el operario pueda realizar la limpieza. Entonces no se puede poner al operario pues en una posición inadecuada que vaya a generar un riesgo de caída del operario en el agua residual, ¿no? Tiene que estar muy bien construida esa parte para que el operario pueda ingresar al área a limpiar la reja, pero de manera segura y con los elementos de protección adecuada. Una placa o drenaje perforado es lo que por lo general tienen estas rejillas, pues con el objetivo de facilitar la limpieza. Dice el canal de acceso a la rejilla debe diseñarse para prevenir acumulación de arena. El canal debe ser preferiblemente horizontal, recto y perpendicular a la rejilla. El diseño estructural debe ser adecuado para impedir la rotura de la rejilla. Bueno, características de rejilla que ya habíamos visto. Se prefieren rejillas mecánicas cuando se desea minimizar la mano de obra necesaria para la limpieza y disposición del material removido y para evitar también accidentes. Ese material, entonces, ¿qué podemos hacer con ese material? En las plantas pequeñas podemos mandarlo directamente a disposición final de relleno sanitario, pero también hay plantas grandes. Ahora el video que vamos a ver es de la planta Mayarino de Cali, donde existen molinos, o sea, la misma planta de tratamiento de agua residual dispone de molinos trituradores o desmenuzadores
donde van esos residuos sólidos y de una vez allí se trituran para mandarlos a disposición. O también se pueden incinerar. Claro que esto de la incineración es delicado, ¿no? No todos los residuos. En Europa cogieron una época en que todo lo que encontraban lo incineraban y elevaron ostensiblemente la contaminación del medio ambiente, del aire. Entonces, sí, listo, hay que cuidar el agua porque es que el ser humano no puede vivir, ¿cuánto es? Como más de 8 días o más de 3 días si no tiene agua. Pero póngase a ver cuántos días puede vivir si no tiene aire, ¿no? Entonces, tampoco se trata de mandar toda la contaminación que pudiera haber ido al agua o al suelo, mandarla al aire. Entonces, esto de la incineración es controlado, no es que todos los residuos se puedan incinerar o se puedan mandar a quemar. Acá están las figuras de las rejillas. Esto me parece, igual si no se acuerdan de algo y si quieren reforzar alguna cosa, me dicen, pero es que esto ya lo vimos, entonces no me quiero como detener mucho. El desarenador, como les decía, que ya sabemos que los pretratamientos, su función especial es proteger el tratamiento como tal. Entonces, las rejillas, el desarenador, las trampas de grasa, lo que hacen es proteger para que estos sólidos más grandes no lleguen al sistema de tratamiento y lo puedan volver más lento o puedan dañar el proceso. Aquí están el tipo de limpieza que se le puede hacer a un desarenador, que es muy parecido al que le hacemos a un desarenador de agua potable. También puede ser manual, como los que hemos hecho, como los que vemos que se hacen por lo general en las plantas de agua potable, o pueden ser también mecánicos. Lo mismo, este por ejemplo es una figura de un desarenador, pues como muy normal. Aquí no establece como cuánto es, si es mecánico o manual la sacada de los residuos, pero el sistema es el mismo, o sea, o se saca con pala, o se lava, o algunos tipos de palas, pero automáticas, están constantemente pasando y llevando estas arenas a su sitio de disposición para que no se acumule. La cantidad de arena obviamente va a variar de acuerdo al tipo de tratamiento de agua residual, ¿no? Igual que varía en el agua potable. De hecho, en el agua potable pues varía incluso con el clima. Pero acá varía dependiendo del tipo de agua residual tratada. Entonces, cuando los municipios no tienen separado la red de agua residual con la red de agua lluvia, sí entra muchísima arena a la planta de tratamiento de agua residual porque pues toda la arena de la calle como tal, con la lluvia, se mete a los humideros y va a dar a la planta de tratamiento. La disposición de la arena, como les decía, ya sea que se remueva y se mande directamente al relleno o o se lave primero, pues se puede disponer si está contaminada en relleno, si no, directamente al suelo. Este es un tipo de rejilla y desarenador como especializados, eh, más actuales, donde el sistema de desarenado, el sistema de desahogo puede hacerse a través de compuertas o a través de válvulas de bola, ¿no? Entonces tienen una forma especial, como una tolva, que permite que la arena se vaya acumulando aquí y mecánicamente se puede por gravedad sacar estas arenas del desarenador. Estas son estructuras que por lo general están elevadas y si no están elevadas, pues tienen la pendiente necesaria para que usted pueda sacar por la parte de abajo los residuos. Este se ve de lado y esto es visto de frente. Las trampas de grasa, como su nombre lo indica, tienen por objeto eliminar grasas y aceites. A veces, como les contaba ya allá arriba, con la ayuda de aire, ¿no? Con la ayuda de inyectores de aire,
se promueve que estas grasas se vayan para arriba. Esta es una trampa de grasa convencional, puede ser de una casa o un restaurante. Las aguas residuales domésticas, el contenido de grasas y aceites puede ser del orden de 30 a 50 miligramos por cada litro, pero en aguas residuales no domésticas la concentración suele ser mucho mayor. La importancia de su remoción es porque al acumularse en las alcantarillas y bombas pueden obstruirlas, disminuyendo el flujo y afectando los lodos producidos. Aquí está cómo se limpian. Algunos equipos tienen pantallas o tienen como palas superficiales que van reteniendo, como estas flotan. A medida que el agua va pasando, la pala las va separando del residuo porque ya se están flotando. Si no tenemos ese sistema, esta es una trampa de grasas convencional que es por lo general se construye civilmente. El agua entra, le damos la oportunidad a las grasas de quedarse acá arriba, sacarlas por este tubo y el agua como tal, que no tiene grasas, pues la mandamos. Ay, no, perdón. Por aquí mandamos es el agua que no está tratada y las grasas en este caso se quedan aquí contenidas para que sean sacadas manualmente. Puede ser con una pala. Este cuadro es interesante que lo miren porque es un cuadro resumen que lo sacaron bueno, tiene la referencia, pero tiene un dato interesante de la separación de rejillas, ¿no? Incluso sirve como para verificar y revisar cuando se encuentren ustedes una planta de tratamiento, cómo ve qué tipo de rejilla es de acuerdo a la cantidad de centímetros que dividen las rejas, las velocidades a las que pasa el líquido en cada una de estas estructuras. Entonces, por eso les decía que a veces es delicado que modifiquemos las estructuras como las encontramos, ¿no? Porque cada una de estas unidades fue diseñada con un objetivo. Entonces, a veces nos puede parecer a nosotros que el agua está entrando muy rápido, muy lento, pero esa velocidad fue medida y diseñada. Ahora, también cabe la posibilidad de que no se haya diseñado bien o las condiciones hayan cambiado. Entonces, es importante saber, este cuadrito es muy importante para que siempre lo tengan a la mano. Identificar cuál debería ser la velocidad de entrada a cada una de estas unidades para que el sistema funcione bien. Es fundamental esto. Tipos de mantenimiento que se le debe hacer a estas unidades en cuanto a la gestión de residuos, pues el tipo de mantenimiento que conocemos para todo lo demás, que es el mantenimiento preventivo o mantenimiento correctivo inmediato. El mantenimiento preventivo, pues se realiza con tiempo, antes de que se dañen las cosas, para conservar el buen estado de las instalaciones, los equipos, la planta y asegurar el buen funcionamiento. Esa es la intención del mantenimiento preventivo. Entonces, deberíamos tener un cronograma que nos diga cada cuánto deberíamos estarle haciendo mantenimiento a esas estructuras. Por ejemplo, lo que les decía de las trampas de grasa. Se supone que cada 15 días, al menos cada mes, deberíamos estarlas destapando y quitándole las grasas. Pero vaya y mire la trampa de grasas de la casa. Fijo quedó debajo del jardín, usted ya no sabe ni dónde está la tapa. Vaya y destápela, no la destape en 5 años y ya todo el sistema está lleno de grasa. Mantenimiento de tuberías de distribución en plantas, pues a todo se le debe hacer mantenimiento. Las tuberías de la planta, por más que tengamos rejillas y sedimentadores, pues a veces se pasan, este tipo de residuos se pasan y es importante estar quitándole los sólidos internos, limpiando las tuberías, verificando y lubricando las compuertas para evitar que hayan obstrucciones. Las rejas, rejillas, tanto, miren, esto es un sumidero lo que nos presentan aquí.
pero cualquier tipo de reja o rejilla dentro de planta, pues debe estar libre de sólidos, debe estar pintada adecuadamente para que no genere liberación además de metales. Y el desarenador, muy importante mantener el desarenador con la cantidad mínima de arenas para que éstas no se pasen al resto del sistema. Y el mantenimiento correctivo, pues como ustedes ya saben, se trata de cuando ya el equipo se dañó, entonces, ¿cuál es la intención? Porque es que a veces tampoco pasa, ¿no? Cuando ya el equipo se daña, pues lo que deberíamos hacer es correr a arreglarlo. A veces se A deja ahí comprarlo. esperando o a comprar otro, pero a veces se deja ahí esperando que se arregle solo, entonces se daña más. Entonces se supone que el mantenimiento correctivo pues es de vital importancia, sobre todo en estas plantas, porque la verdad es que el agua residual sí tiene bastantes impactos, no es como nuestra hermosa agua potable que genera algunos daños, pero pues esos mismos daños con una carga orgánica encima es más complejo. ¿Qué hacemos entonces? Identificar ese tipo de residuos. Según la clasificación que vimos, pues vamos a tener acá unos residuos plásticos no reutilizables, no degradables, como polietileno de alta densidad, de baja densidad, PVC, en fin, que como les decía, puede Profe, una perfectamente. pregunta. Dígame. Y esos residuos ya estando contaminados con esa agua residual, eso se puede volver a reciclar? No, pues no es lo Ah, eso sí, ideal. porque Sí. guácala. Yo les contaba en el video cuando comenzó la clase, les decía que los residuos que nosotros vayamos a considerar reciclables, que los vayamos a poner en el recipiente blanco, solo son reciclables si están limpios. Entonces, si es el papel y cartón limpio salido de la oficina, sirve. Pero si ya es la caja de cartón de la pizza llena de grasa y de restos de pizza, no es reciclable. Ya le toca mandarlo al recipiente negro. Si es una botella plástica, pero está todavía llena de gaseosa, pues bueno, a veces las empresas las lavan. Pero lo ideal es enviar, por ejemplo, esas latas de atún. Si usted la manda con todo el aceitico y el poco de atún que no lo sacó ahí, y más encima lo pone en la bolsa blanca, contaminó todo lo demás. Entonces, estos residuos, para que sean reciclables, tienen que estar limpios. Evidentemente, estos no cumplen. Entonces, todos estos plásticos que pueden ser de diferentes tipos, estos papeles, también, que pueden ser papel higiénico, papel cartón, papel de algodón, de las toallas, de los condones, oígame, de los tampones, eh, residuos de madera que pues en menor cantidad, pero pudieran llegar hasta la planta en algunos casos especiales, metales, increíblemente, encontramos metales en las plantas de agua residual porque no falta el que le da por echar todo lo que se le ocurre por la taza del baño o en las calles. Eso es cuando, sobre todo cuando la ciudad no tiene separación, las lluvias arrastran todo. Orgánicos, obviamente, porque recuerden que también las aguas residuales contienen las aguas de cocinas. Y también hay personas que les da pereza como el basurerito de orgánicos, entonces mandan todo por el agua residual y allá nos llegan los, los residuos orgánicos, residuos de vidrio y bueno, también pudieran llegar algunos tipos de residuos peligrosos o especiales como pilas y otro tipo de residuos. Por más que los identifiquemos, la pregunta de Edilson era muy importante. O sea, por más que los identifiquemos como plásticos, cartón, madera, metal, orgánicos, aquí lo único que pudiéramos hacer es de pronto separar el metal si es que viniera en mayor cantidad, que pudiera ser de pronto aprovechado, porque los metales se aprovechan a altas temperaturas.